Un saludo a todos y bienvenidos a una nueva videoclase de nuestro módulo de FOL. En esta ocasión vamos a explicar todos los aspectos teóricos de nuestra unidad número 3, la relación laboral 2. Como veis, esta unidad la hemos dividido en dos grandes bloques. Por un lado, en esta que nos ocupa, vamos a ocuparnos de los aspectos teóricos relacionados con el tiempo de trabajo, y otro segundo bloque mucho más práctico que va a analizar pues cómo elaborar e interpretar una nómina, que también tendrá su vídeo explicativo y demás. Como digo, en esta primera parte vamos a ocuparnos de todos los aspectos que determinan el tiempo de trabajo, tal como la jornada, los horarios, horas extras, permisos, etcétera. Son aspectos muy determinantes para nuestro día a día, para la vida del trabajador, puesto que van a posibilitar su conciliación familiar y tienen una gran incidencia en su vida diaria. No hemos de olvidar que pasamos 8 horas al día, es decir, un tercio de nuestra vida trabajando, y gran parte del tiempo restante por muy condicionado también por el trabajo. Así que son aspectos de gran relevancia. Vamos a verlos. Bueno, vamos a pasar a ver todos los aspectos del tema. En principio, ¿qué definimos por jornada laboral? Pues es el tiempo comprendido entre el momento de la llegada al lugar de trabajo y el abandono de este. Es, por tanto, pues el tiempo efectivo de trabajo que realiza el trabajador. Hacer algún inciso al respecto, y es que se determina que el trabajador ha de estar en su puesto de trabajo desde el inicio hasta el final de la jornada. Es decir, que si ha de hacer algún tipo pues, de acciones previas, como un cambio de ropa, ponerse el uniforme, etcétera, este se ha de hacer de forma previa al comienzo de la jornada, y ya en el comienzo esta acción pues la debe tener hecha. Vamos a hablar de los mínimos de la jornada ordinaria de trabajo. Deciros que nosotros aquí vamos a ver pues los mínimos de la jornada, es decir, las garantías que todo trabajador ha de tener en su jornada de trabajo y que nos establece el Estatuto de los Trabajadores. Pero este tipo de regulación de la jornada está muy afectada fundamentalmente por la negociación colectiva, es decir, a las condiciones que cada convenio colectivo va a aplicar a su sector de aplicación, y que también, por supuesto, la jornada puede negociarse y evidentemente mejorarse a través de la negociación individual y particular entre empresario y trabajador. Como digo, vamos a ver los límites de la jornada ordinaria de trabajo, que, como os acabo de comentar, pueden mejorarse tanto en la negociación colectiva como en la negociación individual. En primer lugar, y es muy importante este aspecto, el tope de horas semanales será, fijaros, de 40 horas semanales. Pero fijaros este aspecto que es muy determinante, en cómputo anual. ¿Qué quiere decir? De media al año. Por tanto, sería perfectamente legal y seguiría siendo una jornada ordinaria cuando, en ciertas circunstancias, pues una jornada semanal sea de 38 horas y otra de 42, puesto que la media serían de 40. Todo esto pues se realiza para que el empresario pues tenga cierta flexibilidad a la hora de organizar su jornada. Pasamos al resto de límites de la jornada ordinaria. En principio, el tope de trabajo diario será de 9 horas al día. Los menores, que tienen unas garantías especiales, no pueden realizar una jornada de más de 8 horas al día. Ahí lo tenéis. Otro de los límites es el de el descanso entre jornadas, es decir, que entre el final de una jornada y el principio de otra ha de mediar un descanso mínimo de 12 horas entre el final de una y el comienzo de otra. Deciros que en el caso de cambiar de turno, que evidentemente pues se solapan casi las jornadas, imaginad que pues estás haciendo un turno de tarde y te pasan, es el momento del cambio del turno mañana, pues en esos casos de cambio de turno, ese descanso entre jornadas puede reducirse a únicamente 7 horas. Otro
de los descansos es el de la jornada continua. Aquí podríamos matizar qué entendemos por jornada continua y jornada partida. Entendemos por jornada continua cuando no hay interrupciones dentro de la jornada de trabajo, y la jornada partida cuando esa jornada está dividida por un descanso mínimo de al menos una hora. Pues bien, cuando realizamos una jornada continua, si es de más de 6 horas, tenemos derecho, si es de más de 6 horas, tenemos derecho a un descanso mínimo de 15 minutos. Es lo que se conoce como el descanso, la pausa para el bocadillo. En principio, en ningún sitio se establece la obligatoriedad de que esa pausa de 15 minutos sea retribuida, aunque suele ser así. Normalmente todo esto se recoge en los convenios de aplicación. Como digo, los menores de edad tienen una jornada mucho más garantista y en su caso se amplía a 30 minutos si su jornada continua rebasa las 4 horas y media, como digo, 30 minutos de descanso de jornada continua. Y por último, un descanso mínimo semanal de un día y medio ininterrumpido, que será el domingo y o bien la tarde del sábado o mañana del lunes, que pasa a 2 días en el caso de los menores de 18 años. Como os he dicho, esto que acabamos de ver son las garantías mínimas que todo trabajador tiene respecto a su jornada. Son los mínimos de derecho que nos establece el Estatuto de los Trabajadores. Pero este aspecto, el de la jornada, suele tener mucha mejora en el convenio colectivo aplicable a cada trabajador. Por ejemplo, es muy habitual que se limite a 8 horas al día para todos, no solamente para los menores, que el descanso mínimo semanal pues sea evidentemente de 2 días, e incluso establece pues que esas pausas dentro de la jornada continua y demás pues que sean retribuidas. Normalmente se aplican muchas mejoras en la negociación colectiva a estos mínimos de derecho que acabamos de ver. Vamos a ver algún otro aspecto referente a la jornada. Deciros que desde el año 2012 se permite a las empresas que puedan realizar una distribución irregular de la jornada sujeta a ciertos límites. En principio, y salvo que se pacte otra cosa, las empresas tienen la posibilidad de disponer de un 10% del total de horas anuales. Si hemos dicho con anterioridad que una jornada de 40 horas a la semana equivalen aproximadamente a 1.800 horas al año, pues podríamos decir que la empresa tiene pues 180 horas, una bolsa de 180 horas para poder utilizar con los trabajadores y que pues en ciertos momentos puede incrementar la jornada. Pensad, por ejemplo, pues en una época de rebajas en el comercio, etcétera, puede incrementar la jornada haciendo uso de esta bolsa del 10%. Deciros respecto a la distribución irregular de la jornada que cuando la empresa haga uso de ella ha de respetar siempre unos ciertos límites, como serían el descanso entre jornadas de 12 horas y el descanso semanal al menos de día y medio, pero que normalmente suelen ser 2, y que además el trabajador ha de ser avisado con al menos 5 días de antelación pues para poder organizarse y poder hacer frente pues a ese cambio respecto a su rutina de jornada ordinaria. También vamos a hablar del registro diario de jornada, que es algo que era preceptivo antes del 2019, pero únicamente para los contratos a tiempo parcial, es decir, aquellos que trabajaban menos horas de las ordinarias y debían de figurar pues las horas a las que iban a trabajar, etcétera. Desde el año 2019 se ha generalizado y es obligatorio para todas las empresas y todos los trabajadores de la misma, no solamente los de tiempo parcial, que ha de registrar este registro diario de jornada, pues fundamentalmente pues la hora de entrada y salida de cada uno de los trabajadores. También hemos de decir
que se puede utilizar cualquier medio, pues ya sea papel, digital, telemático, etcétera, siempre pues que quede claro y sea fácilmente entendible por las horas de entrada, de salida y de permanencia de todos los trabajadores. Y deciros también que la falta de este registro puede conllevar que la empresa tenga que asumir tanto horas extras alegadas por el trabajador como asumir un contrato a jornada completa cuando el trabajador lo estaba haciendo a jornada parcial. Esto han sido numerosos los casos, los litigios laborales en los cuales los trabajadores han alegado el pago de horas extras o su consideración como trabajadores a jornada completa, y al no tener las empresas registro, pues se ha dado pues la razón al trabajador por esa falta precisamente de prueba, por no tener registrado la jornada diaria de trabajadores. También hay sentencias muy recientes en las cuales la empresa les ha hecho registrar a los trabajadores los pequeños descansos, pues para tomar un café o para fumar un cigarro, y posteriormente los ha descontado de jornada efectiva de trabajo y les ha dicho pues que esas horas o ese tiempo pues se ha de recuperar. En principio, la jornada, el registro diario de jornada no debía de recoger estas pausas, pero recientes sentencias han dado la razón a la empresa, le han legitimado a que ese tiempo sea descontado de la jornada y por tanto también ha legitimado que esas pausas se registren en el registro diario de jornada. Bueno, acabamos de ver la jornada ordinaria y sus peculiaridades, pero precisamente eso, no todos los trabajos son ordinarios. Hay ciertos trabajos pues con ciertas peculiaridades, con ciertas condiciones muy particulares que hacen que las reglas generales pues no sean de aplicación para ellos. Es el caso de las jornadas especiales, que como veis son aquellas que se aplican pues a ciertos sectores, a ciertos trabajos que presentan pues ciertas peculiaridades, ciertas circunstancias en su desempeño, en su desarrollo, que hacen que tengan una regulación específica en varios aspectos y también en el que nos atañe a nosotros, que es la jornada. Deciros que estas jornadas especiales, que por supuesto no tenéis que aprender o simplemente tener una noción básica, se regulan en el Real Decreto 1561/95, y por un lado nos habla de jornadas ampliadas, pues serían aquellos trabajos que no tienen una especial exigencia o que permiten pues ciertos momentos de relajación y para los cuales las jornadas se amplían. Así, por ejemplo, y a modo de ejemplo, podemos hablar de los empleados en fincas urbanas, que se limita su descanso entre jornadas a 10 horas, o los guardias y vigilantes no ferroviarios, pues que simplemente pues tienen que hacer pues esperas y cosas así, que pueden ampliar a 12 horas su jornada ordinaria. El trabajo en el campo, cuando no es demasiado exigente, pero que en épocas de cosecha es muy necesario hacer una recogida pues muy acelerada del fruto, se puede ampliar su jornada semanal a 60 horas. El comercio y la hostelería, que son trabajos en los cuales pues en época estival requieren de mucha mano de obra y por ejemplo pues se permite que el descanso semanal se acumule por periodos de 4 semanas, es decir, se puede trabajar 3 semanas seguidas sin descanso y trabajar y descansar la última. Y el trabajo en el mar, que también pues incluso permite que solamente se descansen 8 horas entre jornadas. Como digo, son trabajos especiales. En este caso, en las jornadas ampliadas, pues que no tienen una gran exigencia o que es muy preceptivo por una época muy puntual el que el trabajo sea más intenso y se permite que las jornadas puedan ampliarse. Pero también tenemos el caso contrario, trabajos a los cuales se les otorga una mayor protección, pues especialmente por su dureza, porque su desempeño pues es muy riguroso por condiciones climáticas o condiciones de trabajo.
Así, a modo de ejemplo, tenéis algunos, por ejemplo, fijaros el trabajo en el campo que también sale en el caso de ampliadas, también sale en el caso de jornadas reducidas, pues fundamentalmente, pues cuando, por ejemplo, se está con los pies en agua o con mucha humedad, como pueden ser los arrozales, etcétera, se limita a 6 horas al día el trabajo. 6 horas 20 concretamente. En el interior de las minas sí que se limita a 6 horas de trabajo al día, y si se está mojado todo el día, a 5 horas. Trabajos en la construcción, en los cuales pues se limitan las horas de calor. En cámaras frigoríficas, que para que os hagáis una idea, lo específico de este Real Decreto especifica si las cámaras de congelación son de menos 18 grados o de más, solamente se trabajan 6 horas, que se han de recuperar las dos si la cámara es de más de menos 18 grados, si no, no se recuperan. En definitiva, fijaros hasta qué punto se detalla de forma precisa para ciertos trabajos condiciones de jornadas ampliadas o reducidas según su peculiaridad. También quería hablaros en este aspecto de la jornada de la posibilidad que tienen todos los trabajadores de solicitar su adaptación de su jornada, pues para realizar cambios en su horario para poder conciliar su vida pues personal, familiar, laboral. Es decir, la posibilidad que tenemos a la empresa de decirle que pues que queremos ciertos cambios de nuestro horario pues para conciliar. Al respecto, hemos de decir que es un derecho de todos los trabajadores, pero es un derecho de pedir. O sea, todos los trabajadores lo pueden solicitar, pero no siempre lo concederá la empresa. Es ella la que de forma perceptiva ha de aceptarlo o no. Evidentemente, esa petición del trabajador ha de ser razonable y proporcionada tanto a las necesidades propias del trabajador, también como las necesidades y la estructura propia de la empresa. Es decir, no puedes solicitar un horario en un periodo en el que la empresa no tenga servicio, no tendría sentido. Es decir, ha de ser proporcional a tus necesidades y también a las necesidades de la empresa. Si la empresa no acepta tu propuesta o tu petición, ha de argumentar y justificar el porqué de su negativa. Y por último decir que si bien en ningún precepto del estatuto se establece en qué casos se ha de poder solicitar esta adaptación de jornada, sí que podemos ya delimitarlo un poco por la jurisprudencia y por los casos que ya se han ido produciendo, y fundamentalmente suele afectar pues a cuidado de hijos menores, a personas discapacitadas o con enfermedades crónicas que precisen de un cuidado, familiares dependientes, y también incluso se ha aceptado para casos de trabajadores que quieren conciliar su trabajo pues con la realización de estudios o seguir formándose. Al respecto, sí que deciros que es muy importante que se consulte el convenio colectivo de aplicación, puesto que son muchos los que han desarrollado ya contenido que regula este derecho de adaptación de jornada. Bueno, acabamos de ver cómo tenemos la posibilidad de solicitar una adaptación de jornada, pero también tenemos otros mecanismos pues, para lograr la conciliación familiar. En este caso vamos a hablar de la reducción de jornada, que en este caso sí que es preceptiva, que sea concedida por la empresa siempre que reunamos los requisitos. La reducción de jornada pues sería efectivamente en disminuir de forma voluntaria las horas de trabajo de un trabajador, fundamentalmente debido a responsabilidades personales o familiares que vamos a ver para ver los requisitos y las peculiaridades de cada uno de ellos. Deciros al respecto que este apartado ha sufrido numerosas modificaciones a lo largo del año 2023, pues para adaptarse a numerosas directivas europeas y para fomentar pues esta conciliación familiar de la que estamos hablando. Vamos a ver los diferentes casos. En primer lugar, para cuidado de familiares. Para el cuidado de un hijo menor de 12 años, esta edad de los hijos se ha ido incrementando año tras año, o familiares, hablamos de familiares de hasta segundo grado e incluimos
al cónyuge y también a las parejas de hecho. Este apartado es importante. Desde el año 2023, a cualquier efecto, la pareja de hecho, siempre evidentemente con su acreditación correspondiente, normalmente pues en un registro autonómico que hay al efecto, se asimila a un cónyuge para cualquier tipo de prestación, incluso para la viudedad que hasta el año 2022 tenía unos requisitos diferentes. Así que cónyuge y pareja de hecho a todos los efectos desde el 2023 equivalente. Pues bien, para cuidar de un hijo menor de 12 años o familiar de hasta segundo grado con discapacidad o que por razones de edad, accidente, enfermedad no pueda valerse por sí mismo, los trabajadores podrán reducir la jornada desde un octavo hasta un medio. Es decir, si suponemos una jornada de 8 horas al día, puede reducir desde una hora pues hasta 4 horas de la jornada, con la correspondiente reducción proporcional de sueldo. Al respecto, voy a deciros algunas peculiaridades que no se comentan demasiado. A nivel de seguridad social tiene muchas ventajas y se intenta una especial protección para estas reducciones de jornada por cuidado de familiares. El problema es que cuando se solicitan, muchas veces la empresa no comunica esa reducción de cotizaciones, porque evidentemente la empresa va a cotizar únicamente por el tiempo de trabajo efectivo, no comunica que es una reducción por cuidado familiar, sino que lo que realiza es una parcialización del contrato, es decir, antes trabajaba esa jornada completa y ahora te registro por las horas que has decidido trabajar un contrato a jornada parcial. En ese caso no se disfrutaría de ninguna de las ventajas que a continuación os voy a comentar, puesto que el supuesto que se protege y se intenta beneficiar es el de reducción de jornada. Y este aspecto muchísimas empresas no lo conocen y actúan mal. Por tanto, si alguna vez os acogéis a estos supuestos, no estaría de más que advirtierais a la empresa que comunicara a la Seguridad Social que esa reducción de cuotas se deben a una reducción de jornada por cuidado de hijo familiar y no por una parcialización del contrato. Muy importante. Las ventajas de las que os hablo son numerosas. Para empezar, durante los 3 primeros años que te acojas a esta reducción por cuidado de familiar de hijo, se cotiza al 100% a efectos de jubilación, de viudedad o muerte, supervivencia y maternidad. Es decir, que esos 3 primeros años en los cuales, por ejemplo, tú has reducido a la mitad tu jornada a efectos de jubilación, tu cotización sería del 100%. No a cargo de la empresa, La empresa cotizaría únicamente por tu tiempo efectivo. También es importante que sepáis que a efectos de desempleo, también y durante todo el tiempo en el cual te acojas a esta reducción de jornada, no únicamente estos 3 primeros años para las prestaciones que os he comentado, jubilación, muerte y supervivencia, maternidad, sino durante todo el tiempo que tengas una reducción de jornada, tu contrato a efectos de desempleo cotizaría a tiempo completo. Es decir, que si tú vas al paro estando a media jornada por esta reducción de jornada, tu desempleo se calcularía como si fuera jornada completa. Esta jornada completa también se aplicaría a las posibles indemnizaciones por despido. Es decir, si tu empresa cerrara, te aplica cualquier tipo de despido, a pesar de que tu jornada sea la mitad porque has reducido por cuidado de familiares, todos los cálculos para pagarte esa posible indemnización se realizarían a jornada completa.
Todos estos aspectos son importantes y en líneas generales bastante desconocidos. Y el problema no es que los desconozca el trabajador, sino que muchas veces es la propia empresa la que no los conoce, por tanto procede mal, no comunica a la tesorería que esa reducción de cotizaciones se debe a una reducción de jornada voluntaria por parte del trabajador por cuidado de familiares y aplica una parcialización del contrato y todas estas ventajas que os acabo de relatar se perderían. Así que un matiz importante y que os quería comentar. Otro tipo de variación para el cuidado de familiares es aquella que se realiza para el tratamiento prolongado de los hijos de hasta 23 años afectados por cáncer o por enfermedad grave. Hay un listado que cataloga las enfermedades graves que implique pues que ha de estar ingresado tu hijo pues por un periodo de larga duración o que requiera un cuidado directo y permanente. En este caso, la jornada, la reducción mínima será de la mitad. Podrá reducir desde el 50% hasta el 99%. Esta reducción podrá acogerse siempre que estén trabajando, se podrá acoger tanto el padre como la madre. Y deciros también que también tiene una protección especial, y es que se puede solicitar un subsidio a la mutua de la empresa por esa parte que se ha dejado de trabajar para compensar esa falta de ingresos. Ese subsidio, en el caso de que este permiso lo coja el padre y la madre, solamente podrá solicitarlo uno de los dos. Todas estas ventajas, todas estas bonificaciones que os estoy comentando por esta reducción de jornada son bastante desconocidas y, lo que es peor, por muchas empresas y por muchas asesorías que lo tramitan. Otro aspecto que también os quería comentar, y es que en muchas ocasiones cuando un trabajador solicita esta reducción, algunas empresas no lo asumen con la naturalidad de vida e incluso amenazan al trabajador con un posible despido o en ocasiones hasta lo realizan. Pues bien, se están dando ya numerosas sentencias, incluso del Supremo, que ya sabéis que en fin, crean jurisprudencia, que están declarando nulos los despidos de trabajadores no justificados y correctamente argumentados cuando estén disfrutando de estos permisos de cuidado de familiares. Se les está dando una especial protección para evitar represalias por solicitar estas reducciones. Otra de las causas de reducción para la conciliación es el caso de la lactancia. La lactancia se puede solicitar por el padre o por la madre, por los dos, para cada hijo menor de 9 meses. ¿Cuál es la reducción a la cual se tiene derecho? Pues se puede coger de varias maneras. Por un lado, se puede coger como una hora de ausencia diaria, que se puede dividir en dos fracciones. Es decir, tú tienes que respetar tu hora de entrada y tu hora de salida diaria, pero en medio puedes tomarte dos medias horas o una hora completa de ausencia. También, siempre que afecte a tu hora de entrada, entrando media hora antes, o a tu hora de salida, saliendo media hora antes, puedes reducir tu jornada, en este caso solamente en media hora, es decir, entrando media hora más tarde, saliendo media hora antes. Lo normal es que las horas de lactancia se acumulen, es decir, esa hora diaria que te corresponde durante los 9 meses primeros del bebé, si la vas sumando, suele equivaler a
unos 15 días de trabajo, 22, 23, 24 días naturales. Normalmente se establece en el convenio. Y lo normal es que se acumulen. De tal manera, después del permiso de maternidad, paternidad, 16 semanas, suelen de forma continuada cogerse estos 22, 23 días de lactancia. Este permiso no conlleva reducción de sueldo, es decir, durante el periodo de lactancia se cobraría el salario normal. Existe la posibilidad, aunque es muy poco usada, de que desde los 9 a los 12 meses puedas ampliar esta lactancia durante ese periodo, estos 3 meses, pero en este caso sí que se produce una reducción proporcional de esa hora de tu salario. Otro de los casos es el que afecta a las víctimas de violencia de género, evidentemente pues acreditada por sentencia judicial o por informe de servicios sociales. En este caso, la trabajadora podrá reducir su jornada en el tiempo que estime oportuno y también tiene prioridad de adaptar su jornada e incluso optar al teletrabajo si existe esa posibilidad. Y por último, en ocasiones esa reducción de jornada no es por voluntad del trabajador, sino porque la empresa, por razones económicas, técnicas, organizativas o de producción, normalmente suele deberse pues, a dificultades económicas, la empresa opta por una reducción de jornada pues antes de realizar despidos por causas objetivas. En este caso, como digo, es una reducción empresarial. La reducción en este caso puede variar entre el 10% de la jornada o el 70% de la jornada, evidentemente con la correspondiente reducción del salario. Si bien el trabajador puede solicitar por ese tiempo dejado de trabajar la prestación por desempleo correspondiente. Y bueno, vamos a ver ahora las horas extras. Las horas extras serían todas aquellas que rebasan la duración de la jornada ordinaria. Hay varios tipos de horas extras. Por un lado tenemos las voluntarias, que serían aquellas que son pues potestad del trabajador el realizarlas o no. Es decir, si no quiere realizarlas no se le puede obligar a ello. Serían, por así decirlo, pues las genéricas. Sobre las horas voluntarias podemos decir varias cosas. En primer lugar, hay un tope de horas extras voluntarias al año, que serían de 80 horas al año. Para este cálculo de 80 horas al año no computarían aquellas horas extras que se han compensado con descanso, es decir, solamente rige este límite de 80 al año en las que se pagan. Cotizan al tipo general de la seguridad social. Hemos de decir que las horas extras tienen una cotización adicional, cotización adicional con la intención de disuadir, de encarecer la realización de horas extras y así pues intentar potenciar pues la nueva contratación de trabajadores frente a sobrecargar con horas a los trabajadores en plantilla. Luego también tenemos un grupo de horas extras obligatorias que a su vez tenemos dos grandes tipos. Por un lado serían las pactadas. Las pactadas serían aquellas que se acuerda fundamentalmente en la negociación colectiva. Serían pues compromisos que asumen los trabajadores de brindarse a realizar X número de horas extras para que la empresa pueda disponer de ellas. Tienen el mismo tipo de cotización que las horas voluntarias. Y luego tenemos un tipo especial de horas extras especialmente obligatorias que serían aquellas de fuerza mayor. Nos encontramos con horas de fuerza mayor cuando suceden pues acontecimientos inesperados, urgentes, graves, que requieran pues de actuación pues para prevenir, reparar o minimizar daños urgentes. Este tipo de horas sí que son completamente obligatorias. Es más, podría incluso sancionarse al trabajador con un despido disciplinario si se negase a realizar estas horas obligatorias por fuerza mayor que son pues, de suma urgencia. Deciros que ese límite de 80 horas al año no rige
para las horas de fuerza mayor, que se podrá hacer siempre que sucedan pues estos sucesos, y están sujetas a un tipo de cotización más reducido. Respecto a las horas extras podemos hacer varios apuntes. En primer lugar, se puede optar o bien por pagarlas o bien por cambiarlas por periodos de descanso, o pagar o compensar por periodos de descanso. Normalmente esto viene reflejado en los convenios, pero si no se dice nada al respecto, el estatuto se decanta que preferiblemente se compensen por periodos de descanso equivalente. Si se pagan, nunca podrá realizarse a una cantidad inferior a la de una hora ordinaria. La verdad es que menos. Estaría bien que, además de que se pudieran realizar horas extras, estas se pudieran pagar más baratas que una hora ordinaria. Deciros que hasta el año 1994 obligatoriamente se tenían que pagar al menos a un 75% más caras. Esa obligatoriedad desapareció ese año, se indica que al menos se pagarán como una hora normal, y esa obligatoriedad de compensarla y pagarse un 75% más cara únicamente ha quedado para los días festivos o días libres. El periodo para compensarla por descanso no puede ir más allá de los 4 meses, es decir, a los 4 meses, o por pagarlas, a los 4 meses de realizarlas, las horas tienen que o bien compensarse por descanso o bien retribuirse. Como se ha indicado, ahora que pueden pagarse una hora a la misma cantidad que una hora ordinaria, sigue existiendo ese sobrecargo del 75% adicional, pero únicamente, como os digo, a los festivos, que antes del 94 era para todas las horas. Y las horas extras se prohíben para los menores de 18 años y para los trabajadores en horario nocturno. Comentaros alguna indicación más. En los contratos a tiempo parcial, es decir, aquellos que se trabaja un número de horas inferiores a la jornada ordinaria, las horas extras se denominan horas complementarias y se limita a un 30% de la jornada del contrato a tiempo parcial. Si mi contrato a tiempo parcial, pues no sé, es de 20 horas a la semana, a lo sumo podría hacer un 30%, es decir, 6 horas semanales en horas extras. Nunca, evidentemente, las horas complementarias, que es como se llaman las horas extras en los contratos a tiempo parcial, más las horas del propio contrato a tiempo parcial, podrán rebasar la jornada completa. Y también deciros que estas horas complementarias, en este caso, siempre se pagan. Cómo se distribuyen las horas de nuestra jornada de trabajo a lo largo del día y a lo largo de la semana es lo que determina y lo que constituye nuestro horario de trabajo. El horario de trabajo normalmente pues suele venir determinado por las empresas y viene reflejado en el convenio colectivo. Decir que evidentemente el horario de trabajo pues es determinante pues para nuestro día a día y llevar nuestra vida y conciliarla. Así que cuando sufrimos una modificación en nuestro horario de trabajo, estamos ante una modificación sustancial de condiciones de trabajo. Y si no estamos conforme o pensamos que esa modificación que nos ha hecho no se ajusta a ninguna razón legal, podemos interponer una reclamación que se resolverá a través de un proceso preferente y urgente que decidirá si se ajusta a derecho o no ese cambio realizado por la empresa. También podemos solicitar que ante una modificación en nuestro horario poder rescindir nuestro contrato de trabajo, extinguirlo y además cobrar y tener derecho a una indemnización precisamente por esa modificación sustancial de condiciones de trabajo. Concretamente tendremos derecho a una indemnización de 20 días de salario por año trabajado. Dentro de las diferentes posibilidades de horarios vamos a ver dos de los tipos pues más comunes. Por un lado, el trabajar a turnos, es decir, que nuestro horario no sea fijo.
tenemos un horario en horas diferentes en determinados periodos. Normalmente pues se va turnando por semanas, por meses, por quincenas, etcétera. Respecto al horario a turnos, decir que en aquellas empresas en las cuales se trabaje con una jornada continuada durante las 24 horas al día y se realicen turnos rotativos, el turno de noche como mucho durará 2 semanas, salvo que el trabajador de forma voluntaria quiera estar más tiempo o incluso asumir el turno de noche. También en ese cambio de turnos evidentemente se solapan el periodo de las jornadas, y ese descanso mínimo entre jornadas que veíamos que era de un mínimo de 12 horas se puede reducir a solamente 7 horas. Y por último, decir que los trabajadores que van a turnos respecto a aquellos que tienen un horario fijo tienen una retribución adicional, porque se supone que es, pues, evidentemente más perjudicial o con más inconvenientes el ir cambiando de turno. Ese retribución adicional, ese plus, suele llamarse plus de turnicidad. Otro de los horarios también más comunes es el horario nocturno. ¿Qué entendemos por trabajar de noche, por horario nocturno? Sería aquel que va desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana. Ese sería el intervalo del horario nocturno. Sin embargo, no es necesario el trabajar todas las horas en ese intervalo para que se nos catalogue nuestra jornada como una jornada de trabajo nocturno. Se considera que si se trabaja dentro de ese intervalo más de 3 horas o a lo largo de la jornada un tercio, se considera una jornada nocturna. Así, por ejemplo, si trabajamos de las 5 de la tarde a la 1 de la mañana, esa jornada sería una jornada de trabajo nocturno, puesto que de 10 a 11, de 11 a 12 y 12 a 1, tendríamos 3 horas de trabajo dentro de ese intervalo, y como os digo, con 3 horas ya se consideraría trabajo nocturno. El trabajo de noche se prohíbe a los menores de 18 años y tampoco se pueden realizar horas extras ni trabajar más de 8 horas al día cuando se trabaje en horario nocturno. Por último, decir que también se tiene una retribución adicional el turno de noche respecto al resto de turnos diurnos. Y es que, evidentemente, los perjuicios de trabajar de noche, tener pues un ritmo de vida y de trabajo contrario al de la generalidad de la gente, pues evidentemente es muy molesto y acarrea numerosas consecuencias negativas incluso para la salud. Ese plus adicional, esa retribución adicional, suele denominarse plus de nocturnidad y hace que el mismo trabajador, cuando va a diferentes turnos, suele cobrar más en el turno de noche que en un turno ordinario por realizar el mismo trabajo. Y bueno, a lo largo de nuestra jornada, a lo largo de los meses, a lo largo del año, tenemos derecho a ciertos descansos laborales que además son beneficiosos tanto para el trabajador, evidentemente, como también para la empresa, para que se pueda mantener pues la productividad pues y el desempeño del trabajo. Vamos a ver los principales descansos laborales. Sin duda, el fundamental son las vacaciones. Vamos a ver las diferentes características de las mismas. Hemos de decir que el mínimo de vacaciones al año será de 30 días naturales. Por convenio colectivo o pacto individual, evidentemente podrá mejorarse, pero nadie podrá tener menos de 30 días naturales. Evidentemente, si no trabajamos a lo largo de todo el año, estos días serán proporcional al tiempo de trabajo. Si, por ejemplo, hemos trabajado 6 meses, pues evidentemente esos 30 días de forma proporcional son 15 días de vacaciones lo que nos corresponden. Si hacemos una regla de 3 al mes, pues nos salen que cada mes nos daría derecho a 2 días y medio de vacaciones. Las vacaciones son un derecho al que no se puede renunciar, han de disfrutarse y se prohíbe que pueda compensarse por dinero. Es decir, que incluso aunque el trabajador estuviera de acuerdo en ello, si tienes 30 días no puedes renunciar, por ejemplo, a 15 y trabajarlos y cobrarlos por un lado como vacaciones y por otro como el sueldo por el trabajo, incluso queriendo.
Evidentemente, pues si ambas partes lo hacen y nadie pues reclama esa situación, difícilmente se va a enterar nadie. Pero es que incluso, como os digo, con voluntad propia el trabajador no puede renunciar a ese derecho. Suele haber mucho conflicto con el periodo de disfrute de vacaciones, es decir, casi todo el mundo pues pretende coger pues las semanas de agosto, etcétera, y en muchas ocasiones en aquellas empresas que permanecen abiertas pues hay conflicto a la hora de coger los turnos. Pues bien, el sistema de acceso a las vacaciones suele venir reflejado en convenio colectivo, pues establece turnos, establece rotaciones a lo largo de los años, etcétera. En cualquier caso, el trabajador con al menos 2 meses de antelación debe conocerlas pues para poderlas preparar. Si cree que no se ajusta las vacaciones o el turno que se le ha asignado, o cree que hay alguna animadversión o que tiene derecho a un turno diferente, podría incluso impugnarla a través de un proceso preferente y urgente pues para poder reclamar el turno que él crea que debe tener derecho. Ese es el punto siguiente. Se puede acudir como bien veis. Y por último decir que esto además la jurisprudencia en los últimos años lo ha variado mucho, que en principio las vacaciones se han de disfrutar durante el año natural. No pueden pasarse días de vacaciones de un año al siguiente, etcétera. Pero hay algunas circunstancias que matizan esto. Por ejemplo, eh, si tú estás de baja laboral, evidentemente no puedes tomarte las vacaciones estando de baja, y si esa baja laboral hace o se prolonga más allá del año natural, pues esos días de ese año sí que podrían pasar al año siguiente porque no los has podido disfrutar. Respecto a las vacaciones y las bajas, decir algunas cosas. Si estás de baja laboral, como digo, y comienza tu periodo de vacaciones, esto continuará después de la baja laboral, pero no perderás días estando de baja. Y si estando de vacaciones también caes en una baja laboral, en una incapacidad temporal, estos días los disfrutarás una vez se te dé el alta. Es decir, la incapacidad temporal no reduce los días de vacaciones. Otro de los descansos que se tienen a lo largo del año son las fiestas laborales. Eh, las fiestas laborales están sujetas pues a la aprobación de varios organismos y varios estamentos. De forma general vamos a tener 14 días festivos al año y evidentemente retribuidos. Pero son, como digo, varios los organismos los que determinan cuáles serán cada uno de esos días de vacaciones. Hay 4 que serán para todo el Estado fiesta nacional, es decir, todas las comunidades autónomas, todos los trabajadores disfrutarán de esos 4 días. Después, cada comunidad autónoma tendrá la potestad de decidir 8 festivos, muchos de los cuales son comunes para casi todas, y 2 son potestad de los ayuntamientos. Los 4 que son genéricos y para toda España festivos serán el 25 de diciembre, Navidad evidentemente, 1 de enero, Año Nuevo, 1 de mayo, Día del Trabajo, y 12 de octubre, Día de la Hispanidad. El resto, fijaros, muchos son comunes, como digo, como pueden ser el Día de la Constitución, etcétera, son determinados por las comunidades autónomas, 8, y 2 por los ayuntamientos. Otro de los descansos que podríamos considerar serían los permisos retribuidos. Son permisos pagados que el trabajador puede tomarse ante ciertas circunstancias personales. Son esas circunstancias las que determinan el derecho a estos permisos. Vamos a ver los mínimos, los permisos preceptivos que de forma obligatoria establece el Estatuto de los Trabajadores para todos. En caso de matrimonio serán 15 días. Como hemos dicho, desde el año 2023 y a todos los efectos se equiparan las parejas de hecho.
por accidente o enfermedad graves, hospitalización o intervención quirúrgica que precise reposo del cónyuge, pareja de hecho o parientes de hasta segundo grado. Esto también recientemente ha mejorado. Son 5 días de permiso retribuido. Por un fallecimiento de un familiar de hasta segundo grado, o por supuesto cónyuge, pareja de hecho, 2 días que se amplían a 4 si se exige desplazamiento. En líneas generales se estima que se exige desplazamiento cuando hay una distancia de más de 200 kilómetros. También un nuevo supuesto que se ha añadido recientemente es el de fuerza mayor por motivos familiares urgentes, casos de enfermedad, de accidente, que haga indispensable la presencia inmediata, un máximo de 4 al año. Pues imaginad, pues no sé, un accidente de un familiar cercano, un atropello, cualquier cosa así, que con independencia de la gravedad posterior, pues evidentemente hay que acudir y atender en ese momento. Hospitalización de bebés prematuros o que cuando nacen precisan de estar hospitalizados. Se puede reducir la jornada en 1 hora retribuida y, si se estima necesario, pueden añadirse a esa hora de reducción con retribución 2 horas más, pero en ese caso estas horas añadidas no se pagarían. Un día por traslado del domicilio habitual, es decir, para tu mudanza, de cambiarte el día de domicilio habitual. Evidentemente, siempre la empresa podrá alegar, pues, hacerlo un domingo, un día que no trabajes. No, estos permisos se pueden y se deben de disfrutar en días laborables. El tiempo necesario para cumplir con un deber inexcusable público y personal. Nos estamos refiriendo, pues, no sé, a que nos llamen como miembros de un jurado, ser miembro de una mesa electoral, en el caso de que ese día sea laborable para mí, etcétera. En esos casos te tienen que dar el tiempo necesario y por supuesto te lo seguirán pagando. El tiempo para funciones de representación sindical, ya lo veremos en temas posteriores, pero los representantes sindicales tienen una asignación de horas que han de retribuirse para realizar, pues, sus funciones de apoyo y de asesoramiento sindical. Y por último, el tiempo que sea necesario para exámenes prenatales y preparación al parto. Como os he dicho, estos son los mínimos de derecho que establece el estatuto, pues, para todos los trabajadores, pero es este quizá uno de los aspectos que incluye más mejoras y más variaciones en la negociación colectiva, en los convenios colectivos de aplicación. Así es muy habitual que muchos de los días por estas causas se amplíen. En muchos convenios, en caso de matrimonio, te dan 21 días y otro tipo de permisos se amplían también. Pues yo que sé, por fallecimiento familiar te dan 3 o incluso 4 sin necesidad de que haya desplazamiento. Y también muchos convenios introducen nuevos permisos retribuidos que no son los genéricos que establece el estatuto. Sin ir más lejos, son muy comunes los días de asuntos propios, ¿verdad? O días moscosos que ciertos convenios colectivos pues recogen, que son días, no sé, pueden ser 2, 3, 4 al año, que sin un motivo sin un motivo concreto, el trabajador, evidentemente, con la antelación suficiente, puede tomarse, pues, evidentemente, para sus asuntos propios, e incluso se recogen nuevos como matrimonios de familiar cercano, etcétera. Es un aspecto que incluye muchas mejoras y, por tanto, os remito a que cuando queráis conocer los permisos que os atañen, acudáis a vuestro convenio colectivo de aplicación. Pues evidentemente hemos visto cómo es mucha la regulación del tiempo de trabajo y afecta, pues, a muchos campos, y lógicamente pues todo trabajador querrá conocer cuáles son sus días libres, sus festivos, los puentes, qué permisos puede tomarse, etcétera, pues para organizarse, pues su vida y poder conciliar su vida familiar y laboral.
Para todo ello y para que se vea plasmado pues toda esta organización del tiempo de trabajo, tenemos el calendario laboral que se ha de publicar de forma anual en un lugar visible del centro de trabajo. En él pues figurarán todos los festivos, el horario u horarios en el caso de que la empresa tenga varios, cómo se van a distribuir los días de trabajo, si hay determinados turnos de vacaciones, permisos, etcétera. Y de esta manera, pues, los trabajadores tendrán acceso a toda esta información y, evidentemente, podrán organizarse y conciliar su vida laboral y su vida familiar. Por último, vamos a hablar también de una de las novedades que recientemente pues se han añadido, como son los planes de igualdad. Si bien con anterioridad a 2022 ya existían, pero para empresas de más de 250 trabajadores, desde esa fecha, 8 de marzo del 2022, todas las empresas con más de 50 trabajadores en plantilla están obligados a contar con un plan de igualdad de oportunidades. El plan de igualdad de oportunidades son pues un conjunto de medidas que tienen como objeto garantizar la igualdad de trato y de oportunidades de mujeres y hombres en la empresa, así como eliminar las situaciones discriminatorias que por razón de sexo puedan darse. Si bien evidentemente no hay ningún precepto legal, entre otras cosas, porque sería contrario a derecho, que legitime una discriminación positiva dentro del derecho al trabajo del hombre sobre la mujer, evidentemente si acudimos pues a encuestas, si acudimos a datos y si acudimos a registros, se sigue dando una discriminación pues en mujeres en puestos de directivos, incluso en retribución. El plan de igualdad pretende que desde la empresa se pueda realizar un análisis y un diagnóstico con representación tanto de la empresa como de las personas trabajadoras, pues para detectar estas discriminaciones, estas desigualdades y combatirlas. Los principales elementos que evidentemente va a analizar y a tratar de mejorar son los siguientes: todo el proceso de selección y de contratación, la clasificación profesional, la formación, la promoción, es decir, los ascensos, las condiciones de trabajo, la infrarrepresentación femenina en ciertos sectores o en ciertos puestos, la retribución, como vemos, sigue dándose a nivel general una menor retribución para las mujeres por trabajos similares. Evidentemente también la prevención del acoso sexual y por razón de género, y también el ejercicio responsable de los derechos de la vida personal, familiar y laboral, y promover la conciliación. Bueno, y con estos planes de igualdad acabamos el repaso por la teoría de nuestro tema 3. Como hemos visto, el eje fundamental gira alrededor de la organización del tiempo de trabajo, y como hemos comentado, este es un aspecto muy determinante porque va a condicionar no solamente nuestras condiciones de trabajo, sino también nuestras condiciones de vida. Así que es un aspecto relevante y de mucha importancia. Bueno, espero haber aclarado todas vuestras dudas. Como sabéis, toda la presentación que sustenta este vídeo la tenéis a vuestra disposición en PDF, y por supuesto yo estoy a vuestra disposición para resolver cualquier duda, cualquier aclaración que estiméis oportuna. Muchas gracias por vuestra atención.